buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este seminario departamental. Nuestro ponente del día de hoy, pues prácticamente no necesita presentación. El doctor Gonzalo Ramos es de los pioneros y miembros fundadores de Cicata Querétaro y pues especialista en cuestiones nucleares, y el día de hoy nos va a dar una plática interesante. Adelante. Muchísimas gracias. Escuchan un poquito mejor, me voy a quitar el cubrebocas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ustedes ya han escuchado en repetidas ocasiones que presente yo, sobre la fusión. Nada más que en esta ocasión, como mencioné en el resumen, vamos a abordar algunos otros aspectos como geopolítica, como cosmovisión y lo que implica esto para el futuro de México. Antes que nada, voy a presentarles dos clips de canciones y quisiera que ustedes me dijeran si han escuchado estas canciones antes y si pueden identificar al grupo. ¿He escuchado esa canción antes? Ah, esa es de Fandango. Ok, bueno. ¿Y esta otra? No les voy a preguntar cómo se llama el grupo porque ahí lo dice, ¿verdad? ¿La habían escuchado antes? Ok. ¿Ustedes han escuchado realmente todo el texto de la canción? ¿Qué es lo que realmente dice? ¿Qué es lo que realmente promueve? Regresaremos a eso en breve. Seguramente ustedes también han estado atentos de las noticias. Les voy a mostrar a ustedes ahora muchas noticias que muy probablemente hayan pasado desapercibidas para ustedes, ¿no? China enciende su sol artificial, que es mucho más caliente que realmente el sol. El sol artificial de China rompe barreras. La fusión nuclear tiene nuevos récords. El MIT expande su colaboración científica. Ayuda a eliminar el problema de la crisis nuclear. Déjenme ver si es que aparece de nuevo. Ya. Entonces, ok. Sorry por eso. Pensé que podía hablar suficientemente rápido. Entonces, hay noticias tanto de periódicos norteamericanos como de periódicos europeos. Y la Casa Blanca busca usar la fusión nuclear para ayudar justamente a los problemas climáticos. Y lo último es que hay una carrera entre Estados Unidos, Reino Unido y China por alcanzar la fusión. Pero finalmente, el que aparece muy repetidamente en las noticias es el sol artificial de China. Geopolítica. ¿Qué pone de manifiesto la guerra de Ucrania? Lo que pone de manifiesto es que muchos países dependen del petróleo ruso. Para mí fue una sorpresa saber que también el propio Estados Unidos dependía del petróleo ruso, pero depende mucho más del gas. Y parece que Rusia tiene cantidades realmente inmensas de gas. ¿Cuál va a ser la evolución de energéticos a nivel mundial? Les voy a presentar aquí un par de gráficas. Esta gráfica de aquí abajo es la gráfica de lo que se espera que sea la demanda de combustibles o la demanda de energéticos para producir energía eléctrica. Aquí la imagen de abajo es si no existen restricciones para el carbón y la imagen de arriba es si existen restricciones para el carbón. Pero como quiera que sea, fíjense ustedes que pese a que existan restricciones para el carbón, a partir de los años 2040, 2050, se va a incrementar enormemente el consumo de carbón para poder producir la energía eléctrica. Una cosa que resultó interesante en la mañanera del día de ayer es que se interpeló al presidente y se le dijo que en realidad estaba haciendo malas inversiones, porque en cuanto a petróleo era muchísimo más redituable, ¿sí?, hacer la extracción de petróleo a la que se le ganaba $50 por barril, mientras que con refinación a duras penas se ganaban $3 por barril. Entonces no se justificaba la inversión. Y esta persona justamente empieza su discurso con las siguientes palabras: o yo no entendí nada, ¿no? Pero lo que es interesante es que ustedes pueden ver los consumos de fósiles van a la alza. Esta misma persona dijo que el futuro son los autos eléctricos.
Ahorita existe una discusión en Europa con respecto a los problemas que ha ocasionado la geopolítica de la guerra de Ucrania, porque van a tener que regresar a producir energía eléctrica no con gas, sino con carbón, que es muy contaminante y que van a incrementar la cantidad de CO2 que avientan en la atmósfera cuando metan todos los vehículos eléctricos que están pensados meterse. La electricidad no se produce de la nada, no existe una fuente, no existe una mina de electricidad. Se produce mediante combustibles fósiles o energía nuclear. Y hay una cosa que esta persona aparentemente sí no entendió. Uno de los principios de la geopolítica, que es la independencia energética, que es justamente lo que estamos viendo en el caso de México ahorita. En la mañanera se dijo que, a diferencia de muchos otros países, donde en Estados Unidos el litro está costando el orden de 28 pesos, o en Europa, donde el litro de gasolina está costando el orden de 45 pesos, en México, en promedio, está en 22 pesos, gracias justamente a las medidas que se están tomando. Evidentemente, la Casa Blanca también está viendo esta tendencia y por eso es que está fomentando el desarrollo de la energía de fusión de manera comercial. ¿Qué cosa es la energía de fusión? Esto lo he dicho ya en algunas otras pláticas y aquí abajo les pongo links que ustedes pueden revisar, que son de pláticas anteriores, donde doy información bastante más detallada. En principio se trata de hacer la fusión de dos núcleos ligeros para obtener uno más pesado. Esto es algo que se conoce desde 1917 y a este principio se le quiere sacar energía. Entonces, ¿por qué esto es atractivo? Esto es atractivo por lo que vemos aquí. El horizonte de tiempo que tenemos para el petróleo es típicamente de 49 años según la referencia 1, de gas natural 86 en el caso de Estados Unidos según la referencia 2, y el uranio típicamente tiene un horizonte de tiempo de 80 años. Si lo utilizáramos intensivamente, es decir, apagamos todas las fuentes de combustibles fósiles para generar cualquier tipo de energía y únicamente utilizamos uranio, nos lo acabamos en 5 años según las referencias que ustedes tienen ahí. Por otra parte, el combustible para fusión nos daría un horizonte de tiempo de 560 millones de años. Por otro lado, efectivamente, las energías nucleares son las que mejor hacen el aprovechamiento de la conversión de masa a energía, como se ve en esta tabla. ¿Cómo podemos obtener energía de la fusión? Pues básicamente es con un reactor de este tipo. Como les digo, los detalles los explico en otras pláticas con mayor profundidad. Se trata de generar un plasma de deuterio-tritio suficientemente caliente como para fomentar las reacciones de fusión, que a su vez van a desprender una enorme cantidad de energía y es la que vamos a utilizar nosotros para calentar. Este de acá es el progreso de años en los cuales se han hecho diferentes experimentos a nivel mundial y ahorita ya nos encontramos con el experimento de ITER en Cadarache, Francia, que cuando empiece a funcionar va a estar realmente en el borde de lo que se llama ignición. ¿Cómo se verá un reactor de fusión en el futuro? De esta manera, al interior tendrán ustedes un plasma de deuterio-tritio y todo el calor será recogido por un manto de litio y un intercambiador de calor. Justamente lo que hará es mover una turbina convencional de agua y un generador convencional. Esta de acá es la visión de una maqueta de ITER o un render de ITER. Pueden ustedes ver el tamaño del reactor en comparación con la persona. Aparte de ITER, que ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, existen otros esfuerzos por crear un reactor operativo. Existen los esfuerzos tanto de ARC como de Spark. ITER se está desarrollando en Europa, en Cadarache, Francia, como dije, y Spark es el esfuerzo que está desarrollando el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, por tener un reactor más compacto, más barato, y este reactor debería producir fusión, o sea, energía eléctrica a partir de fusión en los próximos 8, 10 años. Aquí pueden ver ustedes el tamaño de Spark, aquí tienen ustedes el tamaño de una persona. Como ven, es un reactor bastante más compacto. Este de acá es el esfuerzo que está impulsando la Casa Blanca para que Estados Unidos pueda realmente competir en tener un reactor de fusión nuclear operativo antes que los chinos. Aquí pueden ustedes ver en esta gráfica lo que son, o en esta tabla, lo que son los tiempos en los cuales se han desarrollado diferentes fuentes. Por ejemplo, la
energía hidráulica se conoce desde el 3000 a.C. Sin embargo, solamente hasta 1844 se desarrolló como una fuente para generar electricidad. Y así lo pueden ver ustedes en las diferentes fuentes. El carbón, la energía eólica, el gas. La energía nuclear es una de las que menos tiempo tardó, de 1938 hasta 1954, y la fusión nuclear está tardando bastante más. Se empezó en 1917 con el descubrimiento de la fusión por parte de Rutherford en Inglaterra, y todavía está en desarrollo, ¿sí? Todavía no se tiene un reactor que esté generando energía eléctrica y que esa energía eléctrica se esté inyectando a la red. ¿Quiénes son los que están desarrollando esta tecnología? Ustedes pueden verlo aquí del lado izquierdo, ¿no? Esta de acá es la bandera de ITER, y aquí tenemos a los socios. Están China, están la India, Corea, Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Rusia y Japón. Si ustedes ven el mapa que tienen aquí a su derecha, es el mapa de los diferentes laboratorios que hay desperdigados en toda Europa. Como puse aquí arriba, esta de acá es, digamos, el diagrama esquemático de cómo es un tokamak, y otra vista del reactor ITER que se está construyendo en Cadarache, Francia. Se espera, según la referencia que tenemos aquí abajo, que los tokamak entren a la red eléctrica a partir del año 2050. Aparentemente es mucho tiempo. Sin embargo, como ustedes vieron en la tabla anterior, los horizontes de desarrollo, las diferentes fuentes, son realmente de décadas o siglos. Aquí les voy a mostrar a ustedes una liga de lo que es la propia organización ITER y todos los laboratorios que están considerados como laboratorios donde se desarrolla fusión. Obviamente, vamos a tener en esta lista los diferentes laboratorios en Estados Unidos, que son bastantes, pero también hay laboratorios en países tan pequeños como Tailandia o en el caso de Argentina. Por supuesto, Brasil también tiene muchísimos laboratorios dedicados a fusión, la Federación Rusa. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos en México? En México, ¿cuántos tokamaks hay? Ninguno. No hay ningún tokamak operativo. ¿Cuántos tokamaks ha tenido México en el pasado? 2. Estos tokamaks son el Novillo, que operó en el ININ del 83 al 99, y el TPM-1, que operó de entre el ININ y el Politécnico de 1980 y tantos hasta el año 2000. Y la pregunta es, ¿y ahora por qué no tiene uno? ¿Por qué no tiene ninguno? Entonces, para tratar de dar una explicación a esto, vamos a ver lo que es la cosmovisión. ¿Qué cosas han cambiado desde finales de los años 70 a los 2020 y tantos? En días pasados se celebró el aniversario del Politécnico. ¿Cuál era la visión de Cárdenas cuando creó el Politécnico en el 36? Justamente Cárdenas entra en el momento en el cual se estabiliza la República después de la Revolución. En el 34, ¿sí? El pueblo todavía tenía los anhelos de aquello que gestó la Revolución. Y básicamente un reclamo era de educación, aparte de salud y trabajo. Y esto formó parte del programa de trabajo del presidente Cárdenas, a lo que se comprometió públicamente cuando asumió el poder. Surgieron posteriormente acontecimientos que dijeron que efectivamente esta decisión era una decisión acertada. Por ejemplo, la nacionalización del petróleo. ¿Por qué? Porque con la nacionalización del petróleo, las compañías extranjeras pensaron que México no iba a poder con el paquete. Sin embargo, sí había gente preparada, los técnicos mexicanos, que supieron manejar la industria petrolera. Pero las cosas no acabaron ahí. Para que se pudiera realmente manejar esa industria, faltaban ciertos ingredientes que no se le vendían a México. Y de nuevo, son las personas preparadas, en este caso los estudiantes de química del Politécnico y de la UNAM, los que logran sintetizar el así bastante cotizado en aquel momento tetraetilo de plomo. En los años 70, entonces, se tiene una visión progresista de la vida. Son los años dorados de la economía, que efectivamente hacen que la clase media se engrose. Pero además, lo que la clase media entiende es que la enseñanza superior
la educación, era la que permitía realmente alcanzar mejores niveles de vida. México era una nación próspera y estaba incursionando justamente en diferentes campos para afianzar el desarrollo del país. De hecho, se forma en el 56 la Comisión Nacional de Energía Nuclear y en el 79 se crea la compañía Uramex, que era la compañía que iba a dedicarse a hacer todo lo que es la explotación del uranio, su enriquecimiento, para poder utilizarlo en reactores nucleares. Ahí tienen ustedes las referencias por si alguien tiene la curiosidad de revisarlas. Sin embargo, en la siguiente década hay un cambio de mentalidad que viene simplemente como una respuesta a los movimientos sociales del México 68. Los gobiernos adoptan una filosofía económica de los intelectuales austríacos Friedrich von Hayek y von Mises. Se fomenta la idea de que los servicios privados son ineficientes, pero los servicios privados son más eficientes que los gubernamentales y que los gubernamentales no funcionan. Se fomenta el individualismo y esto llega a ciertos extremos de fomentar el obtenga su posgrado y triunfe en la vida. Pero la visión de los años 80 en adelante, hay que tomar en cuenta una cosa. Efectivamente, hasta antes de los 80, la tasa de crecimiento promedio anual era muchísimo más alta que después de los 80. Los experimentos Tokamak que se desarrollan en México en los 80 se desarrollan justamente por la inercia que la gente traía, todavía de ese ímpetu progresista que se tenía. Pero eso se acaba durante el sexenio de la Madrid. Y durante justamente este sexenio se corta de tajo con mucho de lo que era el desarrollo progresista que traía México. Por ejemplo, simplemente se toma la decisión de que ahora todo se va a producir en base a energía hidráulica, geotérmica y carbón. Y se corta de tajo con todo el desarrollo nuclear de México. Se fomenta el individualismo, se introducen nuevas tecnologías que autosegregan a la gente y esto rinde sus frutos. Las nuevas generaciones, ¿sí?, crean entonces una nueva cultura y son modeladas con el ideal del Estado es forzosamente deficiente. Entonces, hay otras cosas que justamente se introducen con el paso de los tiempos y se introduce además esta idea que es lo que permite explicar mucho de lo que sucede hoy en día. Cuanto menos se piense, cuanto menos se critique, mejor. Ustedes han escuchado hablar de Suecia. ¿Cómo califican ustedes a Suecia? ¿Es un país de qué tipo de economía? Tiene una alta economía, pero ¿qué tipo de sistema económico tiene? ¿Es socialista, es capitalista, es comunista? Bueno, Suecia es un país capitalista, con la única diferencia de que es un país capitalista que, según los europeos, es el que ocupa el nivel de vida más alto, no solo de Europa, sino del mundo. Han cambiado un poco las estadísticas, estaba viendo que ahora existe un índice más bien de felicidad que de nivel de vida, pero si nos ajustamos al nivel de vida, Suecia es el que tiene el nivel de vida más alto. Sin embargo, hay muchas empresas, en particular la empresa de energía, ¿sí?, que es estatal. Y hay muchas empresas que son 100% estatales, una lista de por lo menos 20 empresas. Entonces, esto de que el Estado es forzosamente deficiente, que son mejores las iniciativas privadas que las empresas estatales, no es estrictamente cierto. Y parte de la cultura, que es simplemente el fomento del individualismo, ha llegado al extremo de que todo mundo vive prendido hoy en día de su celular. A ver, vamos a ver una encuesta aquí. ¿Cuántos traen su celular consigo? Que levante la mano, por favor. Oh, creo que el único que no trajo su celular soy yo. Bueno, ¿y quién tiene aplicaciones tales como WhatsApp u otras en las que simplemente suena la campanita cuando les llega el mensaje? ¿Quién la tienen activa? ¿No? Entonces, efectivamente, el fomento al individualismo y esta introducción de nuevas tecnologías autosegregacionistas, ya ven, Isomella, ahí está la prueba. ¿Qué es entonces lo que tenemos ahora? El concepto del México progresista de los años 70, de progresar en base a la educación, se cambia por el individualismo. Existe un hedonismo inmediatista y
que también es interesante es que se ha restringido el acceso a los puestos de trabajo altamente remunerados. Hoy en día, si ustedes quieren tener acceso a cualquiera de esos puestos, si no tienen doctorado, olvídenlo, ¿sí? Pero además, dentro de este mismo concepto hedonista, se ha comentado el concepto YOLO, y para muchos de los jóvenes se les vende la idea del autoempleo. Si los jóvenes viven realmente una vida irreal y se fomentan cosas tales, y lo pueden ver ustedes en los blogs, ¿sí? Vuélvete rico, vuélvete youtuber. Todo esto, ¿qué ha hecho? Una consecuencia lógica, que ya nadie de los jóvenes piense en el futuro a largo plazo. Y esas son las consecuencias que tenemos ahora, no solamente para pues, el futuro que ven los jóvenes, sino realmente el futuro de la nación. Por eso es que no tenemos un experimento tokamak funcionando. Simplemente porque los políticos han caído en toda esta realmente ilusión irreal de cómo es la vida y ya no piensan a largo plazo, ¿sí? Es muy difícil convencer a los políticos de cuáles son las soluciones a largo plazo y hacia dónde va el mundo a largo plazo. Bueno, esto es lo que ha sucedido en países como México, pero ¿qué es lo que se ha sucedido en países industrializados? China comunista incluida, ¿sí? Pues no. La Casa Blanca está fomentando el que se desarrolle la energía de fusión como una alternativa comercial. ¿Cuál es el problema y cuál es el engaño con esta visión irreal del futuro? Que hay veces que la gente se cree su propio mundo irreal light y acaban dándole la torre a transnacionales como tenemos el caso en propio Estados Unidos de General Electric. Ahí les pongo la liga porque ahorita no tendría caso que hablara largo y tendido sobre este caso. Entonces, realmente aquellos que sí se tragaron la pildorita, sí se compraron ese mundo irreal, cambiaron su cosmovisión y pues andan haciendo este tipo de cosas. Y en el Politécnico se ha seguido la tendencia YOLO, pues en parte, ¿sí? La gente en el Politécnico se divide en varios grupos. Existen fuerzas progresistas dentro del Politécnico que todo el tiempo han estado peleando en contra de esta tendencia. De nuevo, volvemos. La gente es la que hace los cambios. La gente es la que permite o no permite que una determinada tendencia se implante. Una de las cosas que ha rescatado el Politécnico es justamente eso, el que se fomente el pensamiento crítico. Recuerdan ustedes que vimos diapositivas atrás, lo que se pretende es que la gente no piense, mientras menos critique mejor. Pues en Politécnico hay mucha gente que ha estado remando justamente en contra de esa corriente, porque no se puede crear si no se tiene un pensamiento crítico. Aquí tenemos los logros de la fusión en el IPN, en el CICATA. Tenemos los diferentes trabajos, tanto de maestría como de doctorado, que se han realizado en el área. Cada tesis de doctorado ha generado por lo menos un artículo JCR y uno del padrón CONACYT. No sé esto que tanto haya trascendido, pero evidentemente hay muchas fuerzas en las cuales no toman en cuenta que en el CICATA IPN se hace fusión. Esto puede ser que haya pasado desapercibido en el Politécnico, que haya pasado desapercibido en México, pero no ha pasado desapercibido a nivel mundial. Esta de acá es la misma lista que tiene ITER de todos los laboratorios que hacen fusión nuclear. Y ahí estamos nosotros representados. Reflexiones finales. Si se me ha dicho hasta el cansancio, porque esto se ha dicho en diferentes foros, inclusive lo he escuchado aquí, que la fusión es demasiado para el CICATA IPN, que lo haga el INI, que no tiene futuro, que no hay ningún otro experimento funcionando en México y contando con tan poco apoyo para desarrollar fusión nuclear en México o en el IPN, ¿por qué sigo insistiendo en desarrollarla? Primero, porque es una fuente de energía que dominará el futuro. Con un horizonte de tiempo de 500 millones de años, es una fuente de energía que va a dominarla. Dentro de 50, más tardar 70 años, ustedes van a ver que muchísimas naciones van a estar operando sus reactores nucleares. No van a ser naciones contaminantes, van a dejar los combustibles fósiles.
¿Y quién va a ganar la carrera? Pues tenemos laboratorios europeos, chinos y norteamericanos. Y es mejor que nos involucremos ahora, que todavía se está desarrollando esta tecnología, en el desarrollo, y no resultar como en el caso de muchas otras tecnologías de energía en la que somos meramente consumidores. Es el caso de la fisión. Ahí tuvimos inclusive oportunidad de participar, no lo hicimos. El caso de la energía solar, creo que también en este foro se ha mencionado en muchas ocasiones la triste historia del desarrollo de la energía solar en México y muchas otras tecnologías de energía. En el caso de Politécnico, hay un lema que es muy importante. Y el que conviene no traicionar, al menos yo no lo voy a hacer. La técnica al servicio de la patria. Existen muchos detractores de la fusión. Hay mucha gente que dice, eso no se debe hacer en Cicata, no se debe hacer en el Politécnico, que lo hagan en instituciones como el ININ. Y para todos esos detractores, yo quiero repetir la frase de, si los perros ladran Sancho, es señal que cabalgamos. Esta frase no es de Cervantes, es de Rubén Darío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta interesante presentación. Ahora toca el turno para la audiencia, si gustan hacer alguna pregunta. Es muy bien lo que acabo de decir. Dices que en 70 años vamos a ver, en 70 años, sí, vamos a ver que estos reactores de fusión están funcionando. Vamos a ver, poste. Pero esa era de broma, porque en 70 años, parece que no. No, yo tampoco creo que esté por aquí. Es un poquito. Vea del sur. El momento es que en 64 realmente hicieron un plan, los coreanos, su primer plan quinquenal al desarrollo del país, cuando literalmente Corea estaba en un muerto de hambre, ¿sí? Estado de paro en el 62, si no recuerdo. Me gusta ahí, disculpa si me pongo un poco, es que los que crearon el plan, es un poquito lo que tú estás planteando, ¿sí? De que si se pone a trabajar el país, la energía, podrá haber resultado que los que planean no lo van a ver. Operaciones de largo plazo. Ahora, ya un poquito más de lo que se ha hecho desafortunadamente. Me gusta lo que están haciendo ustedes y otros, pero el problema es artículos. Por lo que yo veo, no hemos podido hacer más que eso. Es importante esa masa crítica de inteligencia, sí, de cerebro, que pueda estar preparado para construir ya equipos reales. Haya la disposición y la inversión para ello. Sí. Bueno, creo que tus apreciaciones son interesantes. Nada más que no te agarraste al país más muerto de hambre del planeta Tierra. El país más muerto de hambre del planeta Tierra en los años 50 era China. ¿Sí? China, que había atravesado por varias guerras y después la Segunda Guerra Mundial, después de sufrir una invasión larga, efectivamente era el país más muerto de hambre. ¿Qué hicieron los chinos? Y los chinos siguen siendo comunistas hasta ahora. ¿Sí? Tienen un régimen, ¿sí? Que es así, una mezcla de chile dulce y manteca, como quieras, pero oficialmente siguen siendo comunistas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se propusieron los chinos? Lo primero que se propusieron es tener una economía donde no hubiera muertos de hambre, ¿no? Y tú puedes ver los resultados. Estamos hablando 70 años después. 70 años después, y con la constancia que han tenido en formar cuadros en las mejores universidades. Si en los años 50 los chinos iban y compraban a precio de oro, ¿cómo se llama? Turbinas para poder generar electricidad a Suiza, ¿sí? Y pagaban 4 veces su precio, era porque llegaban y en China las desmantelaban y repetían eso. Eso, ellos tampoco son los inventores de ese método. Los inventores de ese método son los japoneses.
que se llevaban un torno de Alemania en los años 30 y lo replicaban con 100 tornos en Japón, ¿sí? Pero así es como China empezó a industrializarse. China ha tenido su cambio de ser un país subdesarrollado a un país desarrollado más o menos alrededor de los años 90. Y ahorita lo que tenemos es realmente una potencia industrial. Ahorita el pleito geopolítico que ustedes han visto, que está afectando a las economías mundiales, es únicamente debido a un pequeño conflicto en un territorio europeo, casi al margen ahí con Asia. Pero nadie se ha metido con China. China, como ustedes han visto, tiene la tecnología para disputarle el terreno del desarrollo tecnológico en una tecnología tan difícil como fusión nuclear a cualquier país en el planeta. Y así como se están sucediendo las noticias que les puse a ustedes en antes, lo más probable, y lo que temen inclusive altos círculos dentro de Estados Unidos, es que los chinos sean realmente los primeros en concretar un reactor de fusión. Y a partir de ese momento, China va a tener la posibilidad de generar energía eléctrica limpia, de tal manera que Occidente no les objete absolutamente que están emitiendo nada en la atmósfera, y van a poder seguir con su desarrollo acelerado como lo tienen ahora. De hecho, el presidente de China se comprometió que China iba a ser carbón neutral a partir del año 2060. Bueno, es más como una, ¿qué se imaginaría o cuál sería su estrategia para que esto pudiera ser, para cambiar la mentalidad, no solo de los que estamos sentados aquí, sino de cientos de mexicanos, el mismo presidente, y que puedan llevarse a cabo? Bueno, en principio, lo que sí se necesita, o sea, el cambio de mentalidades, sobre todo con el bombardeo, ustedes dirán, bueno, ¿cómo se hizo realmente el cambio de mentalidad en la sociedad mexicana? Por eso les puse las canciones. Fue justamente a través de la música. Aquello que escuchan los jóvenes, aquello que los jóvenes repiten y aquello que los jóvenes se acaban creyendo. El cambio de mentalidad realmente va a demandar por lo menos una década y media, 2. Pero esa es la mentalidad de los jóvenes. Las acciones que se pueden llevar a cabo pueden ser inmediatas. Lo único que se necesita es la comprensión política de cuáles son realmente las prioridades de este país. Como puse, ¿cuáles son realmente las prioridades de este país a nivel largo plazo? Ahorita se está haciendo algo que es necesario, ¿sí? Se están creando nuevas refinerías, que todo el mundo dejó de crear refinerías, porque todo el mundo realmente pensó, y es parte del problema que tiene Estados Unidos, que ya no se iba a utilizar la gasolina, iba a entrar los automóviles eléctricos. Lo único que se olvidaron es, bueno, ¿y cómo se va a generar esa energía eléctrica? ¿Cómo se va a generar esa energía eléctrica en el futuro? Pero es innegable que dentro de 50 años, las fuentes del petróleo, por un lado, no se va a desear realmente explotarlas. 2, van a seguir siendo contaminantes porque no hay manera de parar el CO2. Una vez que ustedes generaron el CO2, y digo, han intentado de todo, ¿sí? Hasta volver a meterlos en cuevas. No lo pueden dejar de emitir a la atmósfera. Entonces, van a estar realmente moralmente prohibidas las fuentes que emitan el CO2. Pero en 50 años se necesitan otras alternativas. México debería estar trabajando en este momento con un programa emergente a nivel nacional para crear cuadros en tecnología nuclear, en particular en fusión nuclear, poder crear los cuadros que permitan que dentro de 10, 15 años ya México tenga la masa crítica suficiente como para poder proponer alternativas. En este momento no lo tenemos, ¿sí? Como ustedes han visto, realmente los que estamos trabajando en fusión nuclear en México somos muy pocos. Con eso no se puede crear tecnología, que es lo que reclama Maximiano, ¿sí? Para crear tecnología necesita realmente mucha gente capacitada y trabajando en conjunto. Eso es lo que se necesita. Y eso se obtiene fácilmente con una decisión política. Esto es, si los políticos tuvieran la claridad, tuvieran realmente entendida la cosmovisión, qué es el futuro de México, cómo se va a desarrollar México más allá del petróleo, se debe empezar a trabajar hoy. Porque en el momento en el cual todas estas tecnologías ya sean comerciales, es cada vez más difícil entrar. Es lo que sucedió, por ejemplo, con todo lo que es energía solar. En el momento en el cual México quiso entrar
a competir con las compañías que producían paneles fotovoltaicos, la inversión que se necesitaba para poder entrar era inmensa y a lo mejor el mercado simplemente no lo justificaba. Y por eso se abandonó. Si no queremos que una vez más pase esto en una fuente de energía, hay que empezar hoy a preparar estos cuadros. Hay que hablar con los muchachos, que entiendan cuál es realmente el futuro. Ahora sí que Maximiano dice que en 70 años van a entrar y que él lo quiere ver. Bueno, antes que primero encuentre la fuente de la eterna juventud. Esta acá es la fuente de la eterna energía, ¿no? Pero efectivamente hay que cambiar esa mentalidad, sobre todo en los políticos, de fomentar algo cuyos frutos uno no va a ver, ¿sí? Muy probablemente yo no vea el arranque del primer reactor de fusión comercial en los años 2040, 2050. Muy probablemente no lo vea. Pero eso no obsta para que yo lo impulse, porque es la solución a largo plazo para mí. Quieran que no. Vamos a tener en 70 años muy probablemente dos posibilidades. Fomentamos algo y entonces somos copartícipes del desarrollo de la tecnología, o puede ser que la produzcamos, o no lo fomentamos, no somos copartícipes, y va a suceder exactamente lo mismo que sucede con muchas cosas que tenemos que comprar. Como dije, uno de los problemas ahí geopolíticos es la independencia energética. Ustedes lo han escuchado, ¿no? ¿Qué fue el año pasado, el año pasado? Tuvimos problemas de suministro de gas y un poco más, y tenemos que simplemente parar 50% del país porque no se podía producir energía eléctrica. Ese es un problema de independencia tecnológica. Eso hay que revertirlo al corto plazo, pero hay que asegurarlo a largo plazo. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? En el momento en el cual alguien decida que no le vende a ustedes un tornillo que se necesita para que esa planta opere, ustedes ya no producen más energía eléctrica. ¿Qué va a pasar con un país que no produce su energía? Deja de existir. ¿Alguien más? Tú lo pusiste en alguna gráfica, está en colaboración con el resto del mundo en términos generales, excepto México. Oye, por ahí pusiste una gráfica de... Entonces, hasta donde yo entendería, el que los chinos logren éxito con un tronco, implicaría que el resto del mundo... Sí, pero es como todo, ¿no? Digamos, la tecnología de aviones es perfectamente conocida, ¿no? Muchas naciones producen aviones. Digo, que tú tengas un programita con el cual puedes diseñar aviones, no es ningún problema. Digo, aquí tenemos software con el cual tú podrías, en principio, diseñar toda la aerodinámica, diseñar un avión. Y la pregunta es, ¿por qué México no tiene aviones? ¿Por qué México no tiene una empresa que fabrique y produzca aviones comerciales? Exactamente lo mismo va a suceder, ¿sí? Los primeros, que sean los que dominen la tecnología, también van a dominar el mercado. Y ahora sí que, y el boleto de entrada va a ser cada vez más caro, ¿no? Ahorita, ¿qué necesitarías tú para poder tener una empresa que fabrique aviones? Tienes que poder fabricar los aviones en las categorías en las cuales se venden comercialmente y a un precio que fuera competitivo. Eso implica que tienes que hacer una inversión multimillonaria en dólares para poder alcanzar esa capacidad y recién vas a poder empezar a vender aviones. Para que tengas una idea, ¿qué fue lo que hicieron los de Airbus con el A380? Ya habían vendido 100 aviones antes de empezar a producir el primero. Ese es más o menos el costo de desarrollo de un avión. Entonces tendrías que colocar 100 órdenes de compra para poder empezar con tu industria aeronáutica. Así es eso. Comentaste el ejemplo de China, de cómo había iniciado, más bien cómo llegó a investigar este tema, pero cuando era pobre, pues no tenía dinero para empezar esa investigación y no fue hasta que se capitalizó que entonces empezó a... En caso de nosotros, mucha gente cuando no sabe la complejidad de los celulares, se pregunta a veces por qué México está produciendo eso, por qué México.
pero siento que para eso se requiere haber avanzado en otras tecnologías antes. O sea, nosotros nunca vamos a producir un celular mientras no tenga tecnología de los semiconductores. Entonces, en este caso, el dinero que se necesita para hacer investigación en fusión se ve ahí en esa gráfica, esa lámina. Como pintar 7 países muy poderosos para poder soportar la inversión que se requiere. Entonces, esta es México. Sería, quisiera que el petróleo en su momento se aprovechó y luego se desaprovechó. Hubo un avance para desarrollar tecnología. Sabe que México exportó tecnología ¿Y a Venezuela? Se perdió ese asunto de las energías limpias. Pues pareciera un poco capaz. Empezáramos a trabajar esa tecnología, conceptos más accesibles que al cabo de 10 años o 20 Ok, bueno, varias cosas. Primera, en México hay varias empresas que fabrican celulares, ¿sí? Hay varias marcas mexicanas de celulares que no son muy, digamos, no son del conocimiento público, del público en general, porque existen otras marcas que invierten muchísimo más en propaganda y pues, son los nombres que nosotros conocemos, esencialmente marcas coreanas. Ahora, eso no significa que por lo menos haya 3 marcas de celulares mexicanas. En cuanto a automóviles eléctricos, no es cierto que en México no se produzcan automóviles eléctricos. Hay una planta en Veracruz que produce automóviles eléctricos desde hace como 3 años con tecnología nacional o híbridos, ¿no? Tecnología comprada y tecnología nacional. Entonces, nosotros no estamos en muchos aspectos empezando a querer caminar. En muchos aspectos ya hasta podemos correr. Ahora, esta tecnología de fusión aparentemente se ve muy complicada. Pero eso no significa que como muchas otras tecnologías no pueda ser dominada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que nosotros decidiéramos únicamente hacer renovables y cuando nos capitalicemos dentro de 20 años, le podríamos entrar realmente a las tecnologías que sí van a ser duraderas? Usted lo puede ver aquí en esta gráfica. No sé si ustedes vieron aquí la línea rosadita, esta de aquí. Ustedes pueden verlo a nivel mundial, ¿sí? El impacto que va a tener todas las energías renovables, ¿sí? La hidráulica está por separado, ¿sí? Todas las energías renovables, eólica, solar, en el paquete, o sea, en el porcentaje total de la cobertura de la demanda, es muy pequeño. ¿Por qué? Muy fácil. Son fuentes de energía no intensivas. Efectivamente son para poner un panelito y el panelito va a producir energía y yo puedo consumirla. Pero la potencia que yo voy a poder sacar de ahí es relativamente poca, porque estoy limitado a la radiación solar. En el caso de energía eólica también, estoy limitado a las fuerzas del viento. Y si ustedes le apuestan todo a las energías renovables, les va a pasar como la Gran Bretaña, ¿sí? La Gran Bretaña le apostó a la energía eólica del norte de la isla de la Gran Bretaña. El año pasado. Estaban desesperados porque no encontraban la manera de producir energía eléctrica, porque pese a haber hecho todas las estadísticas de 10 años y haber tenido vientos constantes durante 10 años, el año pasado tuvieron el 40% de los vientos, ¿sí? Toda la producción eólica se les cayó por debajo del 40%. ¿Qué pasó con Estados Unidos, con Texas? Tenían muchas renovables,
De pronto vino un invierno con demasiada nieve, paralizó todo lo que eran energías renovables en el estado de Texas y los estados aledaños. ¿Y qué pasó? Dejaron de exportar gas porque tenían que redireccionar el gas para poder cubrir las necesidades básicas, entre otras de calefacción en el invierno. Las energías renovables tienen esos aspectos, ¿sí? Pero si nosotros no hacemos el trabajo en paralelo, no la vamos a hacer. Si nos esperamos hasta que dentro de 20 años nos hayamos capitalizado un poco, creo que se acaba de demostrar en esta administración que México tiene dinero, ¿sí? Que no lo había estado usando, pero México tiene suficiente dinero como para hacer inversiones realmente macro. No es un problema de tener dinero, ¿sí? México tiene dinero pese a no tener un endeudamiento grande. El problema es tener la claridad geopolítica y la cosmovisión adecuada para poder saber qué es lo que conviene hacer a largo plazo. Las inversiones que necesitan hacer a largo plazo para garantizar la independencia energética y la sustentabilidad ecológica del país en 50, 60, 70 años. Y una cosa sí es cierta, si no se empieza pronto, cada vez va a ser más difícil. Si nos esperamos 20 años, a lo mejor sucede exactamente lo mismo que con la fisión o con la propia energía solar de paneles fotovoltaicos. Simplemente no vamos a tener la acumulación de dinero suficiente como para pagar el boleto de entrada en aquel entonces. El micrófono. No sé si tenemos preguntas en Webex. Gracias por la charla. La percepción que me deja es que si los políticos no tienen iniciativa, entonces estamos perdidos. Eso suena bastante catastrófico. Sería un punto a reflexionar y si nosotros participáramos, ¿cuál sería ese proyecto? Este tema. Y el tercer punto sería el inventario aproximado de esa crítica. Ok. Bueno, primero, esperar a que los políticos se les ilumine, hayan visto mi presentación o cosas por el estilo, no, es un poco remoto, ¿no? Pero los políticos no son únicamente los que están en Presidencia de la República, no son únicamente los que están en Secretaría de Energía. Los políticos están en diferentes niveles institucionales, ¿sí? Y efectivamente es una decisión política la de decidir, ok, esto hay que fomentarlo, hay que separar un poco el presupuesto y hay que crear un plan de crecimiento en esta dirección. Si al contrario lo que se decide es no, esto no hay que fomentarlo para nada, porque ya hemos escuchado todos los detractores que se tiene, ¿no? Entonces no se va a tomar una decisión y no se van a hacer las cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer in-house, ¿sí? In-house, lo primero que se puede hacer es efectivamente, si existe una decisión de toda la comunidad de que es algo importante, cada quien tiene fortalezas que pueden ser aprovechadas para ese proyecto, ¿sí? Es un proyecto que no únicamente es de física de plasmas, es un proyecto que no únicamente es de energía. Contempla muchas especialidades, mecatrónica, ingeniería, ¿sí? Control, muchísimas de las expertices que sí existen en Cicata Querétaro. Ahora, lo segundo, era en cuanto a qué, perdón, porque ya son... Ok, existen muchos proyectos de orden internacional en los cuales podemos participar. El problema es que nosotros tenemos que poder participar donde podamos colaborar y contribuir, ¿sí? Hablé en el mes de diciembre con el director Spark del MIT, justamente para ver las posibilidades de colaboración. Y estamos en pláticas para ver, pues, qué tenemos nosotros que poder hacer para poder contribuir con el proyecto Spark del MIT. O sea, existen proyectos a nivel internacional en los cuales, si nosotros tuviéramos el nivel apropiado, podríamos participar. Y lo último es, ¿con qué masa crítica se cuenta?
En este momento, yo podría decir que el número de investigadores a nivel nacional que están involucrados en fusión llegan a más o menos 15 o 20. Los investigadores que tienen plaza. Hay todos los estudiantes que ya se han graduado, que pues están efectivamente, como lo que sucede en este país, ¿no? Tratando de conseguir una plaza. Algunos de ellos están interesados en que nosotros los podamos acoger, porque resulta que a nivel nacional parece que somos el único lugar donde hay desarrollo de fusión nuclear experimental. Nosotros, la UNAM principalmente, y las colaboraciones que ellos tienen con el CIEMAT en España y otras instituciones a nivel mundial, son básicamente a nivel teórico. Los únicos que estaríamos desarrollando cosas experimentales, como dice Max, eso que es el desarrollo de la tecnología, seríamos nosotros. Por eso es que están interesados en venir a Cicata Querétaro. Si nuestras autoridades lo permiten, si nuestras autoridades lo fomentan, entonces esto puede tener crecimiento. No sé si hay preguntas en Webex. Si alguien Sí, quisiera... tenemos bastantes. La primera sería, desde tu opinión, ¿la energía nuclear de fisión podría ser una opción energética de transición mientras se logra hacer que la fusión se convierta en una opción comercial? Los chinos están apostando por la energía nuclear de... Sí, en realidad es justa y precisamente una energía de transición y eso lo reconocen muchos expertos a nivel mundial. Entre otros, no, creo que aquí no tengo la cita. Los chinos lo que hicieron en el año 2000, creo, o el 2005, es decidir que ellos necesitaban cambiar su portafolio de producción de energía eléctrica. Y para cambiarlo, pese a que los chinos tienen carbón para aventar para arriba, decidieron que iban a fomentar dos cosas, la energía hidráulica y la energía nuclear. Son los que han comprado entre 25 y 32, no me han hecho caso, hay que revisar las cifras, nuevos reactores nucleares que empezaban a operar desde el año 2018 en adelante. Entonces ellos tienen un horizonte de 30 reactores nucleares que van a operar simplemente porque el crecimiento de la demanda eléctrica en China es enorme. Y sí, es una posibilidad de transición. De hecho, para México, desde los años 90 más o menos, después de que se echaron a andar Laguna Verde 1 y Laguna Verde 2, hay proyectos para colocar por lo menos 2 reactores más en Laguna Verde y el 4. Estos han sido detenidos en los gobiernos anteriores y, como dijera la secretaria de Energía en la interpelación de hace 2 años en el Congreso, existe la intención de poner una planta nuclear modular en Baja California, vamos a ir a sur o norte, por una de las Baja Californias. Entonces, inclusive este gobierno está pensando que efectivamente la energía nuclear de fisión es una energía transicional. Siguiente pregunta dice, ¿podría comentar sobre el litio y su relevancia para el desarrollo de la energía nuclear de fusión? Bueno, el litio, como lo hemos visto aquí, dije que había un manto de litio, es el Entonces, el litio es muy importante porque ahorita la tecnología que se está desarrollando es la tecnología de la fusión del deuterio con el tritio. El deuterio se encuentra en el agua de mar, de ahí se saca por electrólisis, pero el tritio es un isótopo que tiene una vida media muy corta, 13 años, y por lo tanto ya no existe el tritio de manera natural en el planeta. Y lo que se necesita es hacer la cría de tritio. Y la cría de tritio se hace justamente en este manto. Ustedes pueden ver ahí que se desprende del plasma un neutrón, le pega al litio y del litio se produce tritio. Entonces, el litio es efectivamente un elemento que va a ser crucial para los reactores de fusión de primera generación. ¿Por qué de primera generación? Porque una vez que ya se domine esa tecnología, entonces se irá a la fusión de otros elementos en los cuales no se necesite generar tritio a partir de litio. Pero en la primera generación, los primeros 400, 500 reactores de fusión van a usar cantidades impresionantes de litio. De hecho, para ITER se tuvo que hacer casi toda una ciudad y una industria especial para poder producir todo el litio que se va a usar en Cadarache, Francia. La siguiente dice así, ¿cómo valora los riesgos de la tecnología en un país con el crimen organizado fuera de... Ups, no, de nuevo, geopolítica.
Está complicado. A este respecto, sí, no soy experto de seguridad y nuestro asesor tampoco es experto de seguridad. En muchos contextos, sí, se ha dicho que efectivamente la energía nuclear tiene ese problema, pero existe una diferencia sustancial entre la energía de fisión, que utiliza toneladas de uranio, y la energía de fusión, que utiliza gramos de deuterio tritio. En 1958, creo que era la segunda convención de energía nuclear en Viena, se desclasificaron los estudios de fusión, que antes estaban clasificados, los mismos que todo lo que es el desarrollo de nuclear, se desclasificaron porque tanto el grupo del Reino Unido como el grupo de Rusia, del Kurchatov, reconocieron que era imposible armar una bomba atómica con fusión, de la manera como funciona en un tokamak, ¿sí? Las bombas de hidrógeno tienen una tecnología completamente distinta. Entonces, es imposible que se vayan a robar el deuterio y el tritio y armar una bomba atómica con las cantidades que utiliza un reactor tokamak. Entonces, a ese respecto, no existe riesgo de proliferación del armamento nuclear. México es uno de los signatarios del Convenio Internacional de No Proliferación de Armamento. Y entrando a desarrollar, ahora sí que átomos para la paz, a través de fusión, no existe ningún riesgo. ¿Se podría hacer uso de los mexicanos estudiando extranjero en los centros de investigación para facilitar la generación de la investigación de la fusión nuclear? Sí, por supuesto. La UNAM, y no me dejará mentir el doctor Herrera, ha hecho un esfuerzo a lo largo, creo que de los últimos 20 años, de formar cuadros. Existen muchos mexicanos formados en fusión que trabajan en el extranjero. Y la razón por la cual no están trabajando en México es porque en México no se han establecido las condiciones como para tener un experimento propio. ¿Sí? Si hubiera habido estas condiciones desde los años 90, ya se tendría un grupo propio en México trabajando en fusión. Es que el doctor se apuntó. Okay. Desde allá donde anda. Echando la cita de tema. ¿A dónde es? ¿Cuál canción? Hay dos. Sí, lo comenté. Puse estas dos canciones al principio, justa y precisamente porque son las canciones. ¿Qué sigue después? ¿Alguien se acuerda del texto? ¿Qué sigue después de autos, moda y rock and roll? Dice, es nuestra civilización. ¿Sí? Entonces, lo que se fomenta es efectivamente esa superficialidad, de que todo lo que importa, y eso es una pildorita que sí se han comprado muchos niños, es autos, moda y rock and roll. Ustedes se pueden simplemente preguntarle a los colegas cuántos tienen problemas con sus hijos para que realmente abracen los estudios. Interesantemente se van a encontrar con que la respuesta es, los niños de hoy en día ya no quieren estudiar. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque justamente esta es la visión del mundo que se les ha vendido. Lo que importa son autos, moda y rock and roll. Ahí no dice estudios, ahí no dice fusión nuclear, ahí no dice independencia energética. Ese es justamente el problema. Eso es lo que se ha fomentado, esa es la superficialidad, ese es el hedonismo inmediatista que se ha fomentado desde finales del 68. Y así como ustedes viven prendidos del celular, traen el celular aquí, ya tienen la aplicación de cuando llega un mensaje así, pim, pim. Eso es, se ha creado una nueva cultura y todos están inmersos en ella. Todos. Ustedes pueden hacer es
efectivamente, adquirir conciencia de que eso es lo que se ha fomentado y tratar de revertir la tendencia. De que están inversos, ¿no? La televisión, la propaganda de todo tipo y naturaleza lo ha fomentado y lo sigue fomentando. Ustedes pónganse simplemente a ver los comerciales de la televisión. ¿Qué es lo que fomentan? Todo lo que es rápido, todo lo que es inmediato. No se fomenta el que la señora haga una comida sana, ¿no? Se fomenta que la señora vaya y compre un producto semipreparado, casi nada más para abrir el paquete. La otra canción sí se... Le agradecemos al doctor Gonzalo Ramos por su ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues nos vemos en la próxima sesión, que sería la última. Va a ser una sesión triple, ya por ahí sale el anuncio. Esperemos que estén muy bien. Y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.